seguimos rescatando esa identidad, ese nombre sobre un cuerpo, ese cuerpo que nos encontramos día a día, transitando las calles, ¿no? Perdidas un poco, digamos, como en medio de un barrio, pues que hace parte de la ciudad, pero pues que todo el mundo como que quiere invisibilizar o no hacer parte, igual que a las personas trans, sobre todo las mujeres trans que habitamos en contextos pues de alta vulnerabilidad como lo son pues las calles dentro del trabajo sexual, ¿no? Entonces sí, digamos que para mí como que esa correlación con el baile de Los Ángeles y todo esto que se construyó pues es algo que hace parte también muy desde mi realidad y que he habitado muchas veces. Digamos incluso el nombre de Brenda lo puse porque fue como una chica que yo conocí en la cárcel que murió estando privada de su libertad y nadie fue como a su entierro porque pues nadie estaba buscando a Brenda, ¿sabes? Como que nadie sabía que Brenda estaba en una cárcel, nadie nunca supo que Brenda murió. Entonces como que pues me conecté muchísimo como desde ese lugar también, ¿no? Como que eso me tocó muchísimo, como el hecho de como una morir como en medio de pues de lo invisible, ¿no? Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hola, soy Pedro Adrián Zuluaga y esto es Gaceta Podcast. El pasado 2 de octubre se estrenó en salas y espacios culturales de Colombia la película Forenses, que es el segundo largometraje de Federico Atortúa Arteaga, producido por Jerónimo Atortúa Arteaga. Hoy vamos a hablar de esta película, esperamos que se quede en cartelera no solamente durante todo este mes de octubre, sino el próximo mes de noviembre, que además se conmemoran los 40 años de la masacre del Palacio de Justicia, y creo que es una película oportuna para hablar de desaparición en Colombia, de representaciones de los cuerpos desaparecidos y también de ficción y especulación. Me acompañan Catalina Ángel, que es artista, directora de la Red Comunitaria Trans y productora de campo y actriz de la película, Federico Atortúa Arteaga, a quien ya presenté como director, y Jerónimo, productor. Bienvenidos, me alegra mucho que estén acá y bueno, vamos a conversar sobre esta película. En primera instancia quería preguntarles bueno, esta es una película, diría yo, que se encuentra, ¿no? Es una película que se encuentra en la sala de montaje, es una película llena de ideas sobre la desaparición en Colombia, sobre lo que significa esta búsqueda, sobre un país posible que integre a la figura de la persona desaparecida en su relato nacional. Pero me interesa también un poco la película del inicio o de las ideas que parte esta película, si me pueden contar en cualquier orden, porque creo que ustedes tres pues estuvieron en todo el proceso y conocen perfectamente todas las líneas que en la película se cruzan. Entonces, ¿quién quiere empezar? Como hablando del punto de partida, de lo que estaba en el origen de esta película. Entiendo que Catalina y Federico han trabajado en colaboración en una serie de Mintic que se llama Un Destino Más Concluyente, en un documental unitario para Señal Colombia que se llama Familia. Entonces tienen un trabajo en colaboración ya largo. Y pues bueno, Federico y Jerónimo se conocen de vieja data como hermanos y además pues son socios de una productora que se llama Invasión, que es muy interesante lo que está haciendo, digamos, en términos de renovar las narrativas del documental en Colombia. Bueno, muchas gracias por el espacio, Pedro, a Gaceta también. Y pues el inicio de la película viene ya de una exploración sobre el desaparecido que inicia con pirotecnia, en pirotecnia con una de sus expresiones más aterradoras que el falso positivo. Luego en forense pues ya es más sobre la búsqueda, pero en la mitad de las dos películas, como al finalizar pirotecnia, me encontré con la imagen de los antropólogos forenses y como esa búsqueda esa actividad de búsqueda que estaba iniciando en el país, y me fascinó esa idea de un grupo de científicos, de científicas que están atravesando todo el territorio buscando a los desaparecidos, buscando los cuerpos escondidos. Entonces me empecé a fijar o me empezó a interesar muchísimo esa imagen, que ya en pirotecnia hay una reconstrucción teatral de eso, que digamos que ese es como el inicio, y empecé a ver cómo podía contactarme o cómo podía acompañar una misión real, cómo podía acercarme a la experiencia que el país estaba viviendo en términos de buscar a los desaparecidos. Inmediatamente investigando esa imagen, pues se me apareció la idea también
la comisión coreográfica, que creo que tenían como o me crea una imagen muy parecida también, un grupo de interdisciplinario, donde también tienen incluso gente con una función documentalista, no sé, como que distintas disciplinas que se juntan y que intentan atravesar todo el territorio nacional, esta vez para crear el mapa. Entonces, como el punto de partida ya genera como una imagen o una relación entre esas dos instancias. Y ahí ya me propuse como hacer una representación de la desaparición, pero bajo la óptica de una instancia fundadora del país, ¿sí? Entonces la idea era preguntarnos si la actual búsqueda de los desaparecidos podría implicar una segunda fundación de nuestro país. Y pues ya escribiendo la película, pues veía que o encontraba antecedentes de que esto sí ocurriera. No era algo utópico como uno de pronto podría pensar, sino que en países de la región misma, como Argentina o Chile, como los casos más cercanos y más conocidos, vemos que han sido democracias o sociedades que se han refundado a partir de la búsqueda de sus desaparecidos. Pero me vuelvo un poco para que quienes no han visto la película se orienten un poco mejor. La película propone tres figuras sobre el desaparecido o la desaparición en Colombia. Una es la de una mujer transgénero que encuentra frente a su casa a otra mujer transgénero que ha sido arrojada y asesinada. Y como para oponerse a esa violencia y a ese ultraje, crea una película para darle una identidad y devolverle un relato a esta mujer asesinada. La otra vertiente o la otra figura es la del tío de ustedes dos, De Jorge. de Jorge Arteaga, que es un desaparecido de la familia y que además permite ampliar un poco esta idea de la desaparición en Colombia. Bueno, en este momento estamos hablando de alrededor de 130.000 desaparecidos en el país, pero posiblemente hay un gran subregistro y posiblemente hay una cantidad de desaparecidos que nunca han sido nombrados como tales, que nunca han sido buscados como desaparecidos y sobre los cuales se ha creado una malla ficcional o de versiones o de historias para no reconocerlos como desaparecidos o no nombrarlos como tales. Y la tercera es la que un poco estabas mencionando ahora, Federico, la figura de las buscadoras en Colombia, que muchas son mujeres, madres, hijas, hermanas que buscan a las personas desaparecidas de su propia familia. Y después el marco institucional que se ha ido creando en los últimos años, que tiene que ver pues con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, con el Acuerdo de Paz de La Habana. Entonces, hecha esa aclaración, sí quería pues que Catalina nos cuente lo que corresponde de la figura de la directora de cine, de las personas trans en Colombia también borradas, desaparecidas, violentadas. Bueno, sí, realmente para mí fue un proceso bastante poderoso, bastante importante y bastante significativo dentro de la lucha de las personas trans también, ¿no? Pues si bien se sabe como que las personas de las poblaciones LGBTI dentro del conflicto, pues también sufrieron como, pues sí, como una ola bastante fuerte de desaparición, con la diferencia de que son personas que pocas veces son buscadas, ¿no? O si son buscadas, pues son buscadas desde otro lugar, desde otra identidad, con otro nombre, con otro aspecto físico, digamos, en el caso de las personas trans. Entonces, para mí, pues tener la posibilidad de trabajar y estar dentro de esta película de forenses, pues es algo que también como que posiciona una realidad y una identidad que, pues que también dentro de la sociedad se desaparece, ¿no? No solo se desaparece el cuerpo, sino también se desaparece una identidad, se desaparece un nombre. Y es muy chévere como dentro de esta película pues se puede como narrar desde ese lugar, ¿no? Encontrar una persona que no fue encontrada su identidad y es como lo que hacemos nosotras todo el tiempo, ¿no? Como dándonos una identidad, dándonos un nombre, reconociéndonos desde otro lugar que pues socialmente no nos reconocen. Entonces, pues fue muy lindo, digamos, como poder estructurar y narrar esta historia sin caer como, pues tampoco como en ese cliché amarillista, pues que siempre busca como relatos demasiado crudos o demasiado revictimizantes para hablar sobre una, pues una realidad, ¿no? En la que habitamos. Entonces sí, fue muy interesante, también fue súper chévere como que dentro del proceso, digamos, de trabajo de la peli, pues se pudo como trabajar como con diferentes personas trans también, como del barrio Santa Fe, que también pues es como
pues personas que habitamos dentro de unos contextos de exclusión que prácticamente es una forma de desaparición, porque es como que habitas y estás, pero pues no existes para el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, pues sí, como que fue un proceso bastante interesante y que aún sigo como procesando, como ya me he visto la película como 5 veces y cada vez que la veo es como, wow, una forma y una perspectiva diferente de poderla ver, de poderla entender también, ¿no? Porque son como, pues, diferentes contextos que hablan como de lo mismo, pero que se viven desde diferentes lugares muy diferentes, ¿no? Y que muchas veces no, pues no, como que no entrelazamos. Me parece crucial decir que el trabajo artístico de la red comunitaria trans nos ha puesto a pensar en el poder de la imaginación, ¿no? Y creo que todo el sentido que tiene tu participación en la película es también hablar de la posibilidad de crear mundos que se opongan a la desaparición y a la ausencia, ¿no? Y creo que ya lo han hecho en otras películas, como Cada vez que muero, donde ustedes crean personajes, ustedes, todas las chicas de la red comunitaria trans, crear unos personajes ficcionales que eso les permite hacer unos ejercicios de resistencia. Entonces me parece muy importante como la película se cruza con esa tradición que ya existía de la ficción y la especulación como posibilidad también de, no la única, pero una muy importante posibilidad de oponerse a las violencias que tienen que ver con el borramiento y con el olvido y con directamente con la desaparición. Pero quería preguntarles, o partir de una aseveración muy fuerte que hay en la película, y es que un nuevo cuerpo están haciendo en Colombia. Esta es la película de llegada, ¿no? Ya que hablamos de la película de partida, o sea, el comienzo, pero esta idea de crear un nuevo cuerpo, Federico, has dicho en algunos conversatorios posteriores a la película que a los desaparecidos no simplemente hay que rememorarlos o recordarlos, sino crearlos. ¿Qué significa eso en términos de las materialidades que crea la película o que acoge la película? Esa creación de un nuevo cuerpo. Bueno, voy a hacer como una pequeña introducción porque creo que corresponde que Federico la conteste de alguna manera. Vos dijiste al principio que esta es una película que se va encontrando y yo creo que nosotros en Invasión Cine lo que hemos hecho es ido depurando un método de aproximación a la creación cinematográfica donde lo que se vaya a contar en la película no está dado de antemano, sino que es el proceso mismo el que nos lo va revelando. Y yo creo que Fede empezó con una película. Sé que existe esa teoría que les gusta mucho en las carreras de escritura creativa de la bolsa de Úrsula K. Le Guin. Y yo creo que Fede, de manera intuitiva, no sé si vos conocés ese texto, pero trabaja un poco de esa manera. Y es que él va recolectando cosas y las va como metiendo en una bolsa, que son imágenes, son archivos, son historias. Y luego es como que él llega a la casa con la bolsa y la tira sobre la mesa. Todas esas piezas que fue recolectando. Entonces, un punto en mi labor como productor es tal vez ayudar a Fede a hilar todos esos objetos que él ha ido recolectando y ese hilo que aparte uno lo va siguiendo un poco a la manera de incluso el pensamiento mágico si queremos, es muy revelador porque va dando respuestas que uno no podía anticipar y que creo que es el tipo de respuestas que puede formular el arte y no el tipo de respuestas que puede formular la ciencia. Por eso creo que la película terminó siendo una película propositiva y ella empieza con una historia, pues la película dice, la historia es más o menos así, una persona desaparece, ¿no? Algo así comienza. Entonces la película plantea algo así como el caso arquetípico del desaparecido para después un poco negarlo, decir que no existe tal cosa como el caso arquetípico, todos tienen su especificidad y la película hace como un montón de tentativas a partir de fragmentos, de historias, de ver el fenómeno del desaparecido de distintas perspectivas. Ahora, desde esas distintas perspectivas, lo que nos parece a nosotros es que esa pregunta es una pregunta que nos compete como sociedad y es una pregunta que la manera como la respondamos o como nos la formulemos tiene una incidencia crucial en nosotros como sociedad y como país, que es el ejemplo que se pone dentro de la película misma, lo que sucede con esa respuesta de los desaparecidos en el Cono Sur, que a partir de la respuesta que se da a eso, de alguna manera se refundan las democracias de esos países. O sea, uno no puede entender los nuevos procesos democráticos de la Argentina o de Uruguay o de Chile sin los procesos del nunca más, que es algo que tiene que ver con la violencia de Estado, pero también con los desaparecidos.
Entonces, el desaparecido no es algo de la naturaleza que tiene una respuesta dada, sino que esa respuesta que se le da a la pregunta por dónde están las personas es una invención narrativa. Esa narración nosotros todavía nos falta mucho para poderla formular como sociedad. No le compete a la película darla. Dice, hay que inventarla, pero eso es, la película lo propone como de cara a la sociedad. O sea, digamos, está muy por fuera de las capacidades de una película formular esa pregunta, formular esa respuesta. Pero sí es una invitación a que lo hagamos porque es dejar de pensar el asunto de la búsqueda de los desaparecidos como algo plenamente individual a lo que nos compete como sociedad. Porque una persona una vez desaparece, pues sí abre un campo de fuerzas políticas y afectivas y discursivas para subsanar esa falta. Y eso es extraño porque el borrado de esa persona incluso lo que busca es hacer un duelo debidamente, pero termina haciendo algo mucho más fuerte que simplemente darle una sepultura adecuada a una persona y que las familias puedan hacer el duelo. Me parece importante que hablemos del tío Jorge, porque esa parece la aproximación que el cine colombiano había encontrado para hablar del asunto de la desaparición o del problema de la desaparición o del daño de la desaparición, más bien, me corrijo, el daño de la desaparición, porque hay que llamarlo así. Y es una narrativa familiar biográfica, ¿no? Que es un poco lo que hace muy bellamente Juan Soto en películas como La Gran Cicatriz o como Parábola del Retorno. Y lo que están haciendo muchos hijos, hijas, nietos, nietas, es hablar desde un dolor familiar. Y hay eso en la película también, que es el caso del tío desaparecido, que no sé si quieran hablar un poco de cómo la película lo aborda, pero también cómo lo lleva un poco más allá, ¿no? Para que ese dolor familiar dialogue con un contexto más amplio, con unas pertenencias mayores y con un drama nacional, digámoslo así. Sí, pues continúo un poco con la pregunta igual la anterior de la idea de que nace un nuevo cuerpo. Creo que el país está construyendo el cuerpo del desaparecido y que es un tipo de construcción que implica de las narraciones, de las ficciones, de las especulaciones, también de un trabajo forense, también de un trabajo científico, de un trabajo legal, ¿no? Tenemos que construir al desaparecido. Es algo que implica muchísimas disciplinas, muchos esfuerzos, muchos campos de conocimiento y que es una tarea que obviamente le corresponde más es a una comunidad, a una sociedad, pero sí creo que a partir de los últimos años en los que ya se asume como una política de Estado y reconocemos que la búsqueda de los desaparecidos es un eje central para un proceso de paz, sí creo que ya empieza a ingresar un nuevo cuerpo en nuestra identidad nacional que antes era muy difuso y creo que algo que nos permite identificar ese estatuto es cómo a medida de los últimos 15 años es una cifra que ha ido aumentando, porque si uno ve la cifra de desaparecidos alrededor del 2010, se hablaba de 20.000 desaparecidos, alrededor del 2015 de 45.000, alrededor del 2018, ¿no? Como una cifra que empieza a aumentar, que empieza a aumentar y que seguramente no va a parar. Y seguramente desde que hicimos la película eran 120.000, ahora son 130.000, no ha pasado un año, ¿sí? Seguramente estamos hablando que en 5 años posiblemente lleguemos a los 200.000 desaparecidos y más allá pues del número, o mentiras, el número ya nos puede decir una masividad demasiado compleja y que es imposible que como nación no nos identifiquemos con ese cuerpo que va a empezar a aparecer y que es algo que supera la instancia de la materialidad concreta, sino que también implica pues unas instancias narrativas. Y creo que dentro de esas instancias narrativas, algo que me interesaba tiene que ver con cómo una familia tramita ese tipo de ausencias. Y pues en nuestra familia lo que ocurrió es que se empezaron a crear un montón de versiones y variables que pues se alimentaban de muchas cosas porque ese tipo de ficciones no es una invención de una sola persona, sino que también un vecino un día podía decir, bueno, sí, me encontré a Jorge y todas las versiones lo que decían era que la desaparición de Jorge había sido una decisión voluntaria, ¿no? Entonces la familia frente a esa ausencia lo que empezó a construir o a narrarse ella misma, a representarse, es que
la decisión había sido una opción de vida voluntaria, seguramente por una vida mejor, pero era una decisión que se iba alimentando con versiones de otras personas. Entonces se decía que se había enamorado de una mujer en el valle, que se había ido a una vida insurgente, que vivía como migrante en Estados Unidos. Y me parece interesante esa idea de, bueno, los relatos que impiden identificarse como un desaparecido, pero pues también a nivel nacional todo lo que ha impedido que podamos reconocer esa realidad y al desaparecido como un elemento pues crucial de la experiencia de la guerra. Vuelvo contigo, Catalina, porque bueno, tú eres un artista del performance. Me parece importante ampliar un poco para quienes nos están escuchando el gesto de la mujer que encuentra a otra mujer en la película y cómo reacciona ante esa violencia. Y entonces quisiera que hablemos un poco más del Baile de los Ángeles, que es la película dentro de la película, y un poco que pensemos todo ese sentido que tiene también, podríamos decirlo así, la acción performativa, ¿no? Que si entendemos lo performático como la posibilidad de actuar sobre la realidad, ¿no? En algún momento el narrador de la película, que es el propio Federico, dice que, me corrige si estoy equivocado, que Brenda es una intervención en la realidad, algo así. Cómo Brenda puede intervenir en la realidad y si un grupo de discursos puede generar una nación o una religión, también podríamos crear a un desaparecido o alguien que no está. Y Brenda, pues, aclaro, es el personaje que Catalina crea para darle vida nueva a la mujer que encuentra asesinada frente a su casa. Bueno, realmente esto como que, a pesar de que fue como una construcción ficcionada, pues hace parte de una realidad muy habitual, digamos, dentro de nuestro contexto, dentro de pues la población trans, ¿no? Yo también, digamos, como que abracé, digamos, como esta parte de la película de una manera muy personal, porque han sido pues situaciones que a nosotras nos ha llegado, como desde la red comunitaria también, como desde este lugar de que nosotras le damos el nombre a ese cuerpo porque vino la familia, lo recogió y la enterró vestida de masculino, le puso en su lápida el nombre masculino, entonces es como rescatar todo esto y darle como un nuevo ritual, también una nueva forma de despedir como pues este cuerpo desde su propia identidad y desde su alma, ¿no? Entonces como que el baile de Los Ángeles pues para mí es algo que es muy latente, digámoslo, en el barrio Santa Fe, donde todas vivimos en un contexto bastante violento, donde la muerte y la desaparición pues es algo muy constante, ¿no? Y como nosotras desde pues nuestras formas y desde esa construcción de familia, ¿no? Hemos, digamos, tratado como de rescatar como esa memoria de la identidad, no es como que morimos y ya nos borran del todo, porque al momento de que nos entierran con otro nombre, pues es como borrarnos del mapa y es como nosotras seguimos manteniendo esa identidad sobre un cuerpo, ¿no? Como seguimos rescatando esa identidad, ese nombre sobre un cuerpo, ese cuerpo que nos encontramos día a día, transitando las calles, ¿no? Perdidas un poco, digamos, como en medio de un barrio, pues que hace parte de la ciudad, pero pues que todo el mundo como que quiere invisibilizar o no hacer parte, igual que a las personas trans, sobre todo las mujeres trans que habitamos en contextos pues de alta vulnerabilidad como lo son pues las calles dentro del trabajo sexual, ¿no? Entonces sí, digamos que para mí como que esa correlación con el baile de Los Ángeles y todo esto que se construyó pues es algo que hace parte también muy desde mi realidad y que he habitado muchas veces, digamos incluso el nombre de Brenda lo puse porque fue como una chica que yo conocí en la cárcel que murió estando privada de su libertad y nadie fue como a su entierro porque pues nadie estaba buscando a Brenda, ¿sabes? Como que nadie sabía que Brenda estaba en una cárcel, nadie nunca supo que Brenda murió. Entonces como que pues me conecté muchísimo como desde ese lugar también, ¿no? Como que eso me tocó muchísimo, como el hecho de como una morir como en medio de pues de lo invisible, ¿no? Como en el trabajo, pues nos inspiramos mucho en lo que ustedes hacen en la red. Hay mucho de juego, hay mucho de fantasía, hay mucho de como de ficciones, pero excéntricas. No sé si nos quieres decir algo de eso, pero como que pensábamos mucho en esta idea del baile de Los Ángeles basado en eso, como en los trabajos que había visto, que has desarrollado en performance, todo.
y fue como una gran influencia para hacer los disfraces, la idea de que fueran militares, ¿no? Como todo ese universo está muy basado en el trabajo tuyo. Sí, digamos que nosotras hemos utilizado, digamos, como el arte performático como una herramienta de enunciación, de visibilización, también de denuncia, ¿no? También entendiendo un contexto que tiene poca voz, ¿no? Una población que tiene poca voz. Entonces es como crear como esas formas fantasiosas y surrealistas para uno hacerse ver, hacerse escuchar, hablar de algo que no puedes hablar directamente, ¿sabes? Entonces sí, como que toda esta creación ficcionada un poco con la que trabajamos desde la red hace muchos años, se lleva también como hacia ese lenguaje masticable, ¿sabes? Como para cierta sociedad que no nos quiere probar, ¿sabes? Es como cuando uno, no sé, involucra el coliflor con otras cosas para que el niño se lo coma. Es tal cual, es como buscar como esas formas y esos otros lenguajes que nos permitan habitar otros lugares y otros contextos que no sean exclusivamente como esos espacios de homosocialización o LGBTs, ¿sabes? Sino que podamos, digamos, como que narrar y contar nuestras historias también fuera de esos lugares. Y esta performatividad, digamos, un poco creativa, pues hace juego, como a eso que buscamos, ¿no? Y desde muchos lugares, como desde el humor, desde lo erótico, ¿sabes? Como que jugamos muchísimo como con todas estas herramientas que nos permiten como llegar a estos lugares. Quiere decir algo a raíz de lo que está diciendo Cata, es que si hay algo que ha caracterizado la lucha de la comunidad trans es tratar de aparecer. Y es que antes vos preguntabas que el cuerpo del desaparecido había que inventarlo, y es que la desaparición es como una palabra doblemente paradójico, porque aparecer significa hacer presente ante. Entonces solamente aparecer significa convocar un cuerpo que alguien antes tal vez no estaba viendo. Entonces desaparecer es como la negación de la afirmación que se hacía ante una negación primigenia. O sea, es una palabra muy compleja la de la aparición y luego la de la desaparición. Entonces, inventar al desaparecido finalmente es hacer que aparezca, es hacer visible antes. Y eso siempre supone una carga altísima de invención y de ficción y de relato. De magia, como lo decías ahora, pero una magia como pensamiento asociativo, que la película lo tiene mucho, ¿no? La idea de conectar cosas. Bueno, no quería dejar pasar el que estemos acá para hablar también del otro frente de la película, que es el de las buscadoras. No está con nosotros Karen Quintero Pardo, quien encarna esa figura en la película. Y me parece importante una cosa que ella dice. O sea, la película tiene unos ejercicios de imaginación radical muy interesantes, pero también hay una pedagogía en ella, ¿no? Y como que podernos, como ciudadanos en Colombia, pues asumir todos los matices del daño de la desaparición forzada. Entonces dice Karen Quintero en algún momento, pues que encontraron desaparecido, o sea, que no se trata de encontrar un cuerpo simplemente, ¿no? Sino de construir un relato, ¿no? Y que ese relato, para que esté completo, necesita no solo que aparezca el cuerpo o, digamos, el esqueleto, digamos, y que se vuelva a armar, sino que haya un relato completo sobre qué le pasó, en qué circunstancias, quién lo hizo, con qué intenciones. Y solo ahí está completo la restauración, digámoslo así, que les debemos a las familias y a las personas buscadoras, ¿no? Entonces me parece importante pues también que esté claro que con la película hemos aprendido mucho. Yo como espectador estoy muy agradecido porque no era consciente, por ejemplo, de que era un crimen que en Colombia no estaba tipificado, sino hasta el año 2000. No era consciente tampoco de que no había una ruta institucional de búsqueda de personas desaparecidas y que esa ruta apenas se conforma gracias al acuerdo de paz, o sea, estamos hablando de después de 2016, y que hay, digamos, toda una lucha de años invisibilizada. Sabemos de las buscadoras de los años 80 y 90, de las madres de la Candelaria, por supuesto de las madres de Soacha, pero la película también es un acto de justicia con esa larga historia, ¿no? Y pues quería conectar eso con una pregunta por el archivo, ¿no? La película tiene un archivo, pero me parece que va un poco más allá del uso tradicional del archivo en el cine documental. El archivo, ahorita hablabas de lo que preexiste, ¿no? El archivo es algo que preexiste, pero también a veces es algo que no existe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay ausencia de archivo? Y para terminar de complicar la pregunta, quiero que me hablen un poco de algo que también está en la película y es la idea de otra afirmación muy, muy desafiante, y es nadie sabe lo que puede
el cuerpo de un desaparecido, que claro, es una vuelta de tuerca a la idea de Spinoza sobre nadie sabe lo que puede un cuerpo, pero un poco la idea de hay negatividades que son potencia y son productivas, ¿no? Y creo que eso también estaba en Pirotecnia, la idea de una ausencia que es productiva, en esta ausencia de imágenes del cine nacional o en esa negatividad que hay en la historia del cine nacional con las primeras películas desaparecidas, como el drama del 15 de octubre, pero más allá de constatar esa ausencia, pues qué se puede hacer con ella y cómo se puede volver productiva esa negatividad. Yo en los últimos visionados de la película llegué a la conclusión de que también es una película geológica. Esa es una categoría que se ha usado como para hablar más de cine perceptivo o de cine áptico, como les gusta decir, pero no en esos términos siento que sea una película geológica, sino que la pregunta por la tierra es como muy clave en la película y se pregunta por la pertenencia de unos cuerpos a un territorio. Entonces, esos cuerpos que fueron borrados de ese territorio, ¿qué pasa con ellos? Y en la película, tal vez uno de los momentos más icónicos es la imagen de las prospecciones vistas desde el aire con un dron. Y eso es lo que nos propone es también tratar de ver el territorio, la geología, los distintos estratos como un archivo. En esas ausencias que hay en las prospecciones, porque son como una especie de tumbas sin cuerpos, pero tratando de finalmente hallar un cuerpo, pues arrojan un montón de información y son la manifestación del archivo también de lo ausente. Es decir, el archivo siempre tiene una característica muy paradójica también, porque algo muchas veces queda archivado es cuando quiere ser borrado. Es decir, cuando algo quiere ser borrado deja una marca y esa marca se convierte en una impresión. Esa impresión es un archivo. Y eso es lo que sucede con los desaparecidos, que normalmente han sido desaparecidos por actos de la violencia, de violencias políticas particulares. Entonces, la película sí que se enfrenta al asunto del archivo como forma de convocar al pasado, pero también de la necesidad de convocar ese pasado ante la ausencia de elementos para traerlo. Y entonces ahí es donde me parece que la historia trans que tiene la película, que fue algo en lo que insistió mucho Fe, es como clave, porque hay algo de que lo decía Agustina Comedy en algún momento cuando hablaba del archivo trans y decía como que ya veía un enorme potencial político en él porque eso siempre tenía que incluir la ficción y la fantasía, como que uno no podía pensar en el archivo trans en sus búsquedas particulares sin esa parte. Entonces, esta búsqueda de los desaparecidos también requiere un esfuerzo de imaginación, un esfuerzo de convocar otras fuerzas que está como también en la base de la lucha política de la comunidad LGBTIQ+, más. Espero no haber dejado ninguna letra fuera, pero creo que sí nos enseña mucho esa forma de posicionarse en el mundo y de la ficción como un arma de resistencia. Como decía Jero del proceso creativo, acá están como las dos alas, porque yo llamaba a Cata y con ella hacía las imágenes que se nos iba ocurriendo, incluso Cata trae a Karen, vamos a traer unos caballos, vamos a traer una piscina, y con Cata era que producía las imágenes, y luego con Jero, pues yo le iba mostrando como esas imágenes. Y recuerdo mucho que vos hablabas de cómo son procesos que se tienen que afrontar invocando la ficción y que mucho del archivo incluso es pensado más, es desde no hay imágenes, no están las imágenes y hay algo que en el proceso de la búsqueda se requiere muchísimo de la teatralización, porque son desapariciones de personas, no sé, que llevan 20 años, que desaparecieron a sus 18, a sus 20 años y hoy ya tienen 50, 40 años y toca actualizar la imagen, entonces toca ir a donde personas que empiezan a ficcionalizar una posible apariencia de esa persona, también de las narrativas que no están, ¿no? Porque digamos que en un punto base la desaparición es la ausencia de esa narración, es la ausencia de una cronología posible, es la ausencia de una causalidad, pero también es la ausencia de esas imágenes y creo que una de las herramientas más potentes de resistencia es esa fantasía y esa ficcionalización y creo que también desde ahí es que podemos pensar la búsqueda y la identificación. Y hay un caso que me parece, pues hay una manifestación de esto que como decías al principio uno aprende y yo aprendí muchísimo haciendo la película y Karen me decía que no es suficiente con encontrar el cuerpo, hacer unas pruebas de ADN y que las pruebas de ADN coincidan y uno diría pues si el lenguaje científico lo certifica
no necesito más. Y que en muchos casos la persona dice, esto que me está usted entregando, ese no es mi familiar, este no es mi familiar. O sea, usted me puede mostrar a mí una tabla donde diga las pruebas de ADN coinciden, pero no logro generar esa vinculación con este cuerpo que usted me está presentando, sino entonces El relato está incompleto todavía. el relato está incompleto y el relato no puede ser solo científico, requiere muchísimas más capas que sí permiten esa conexión con el cuerpo que se va a identificar. Eso último que dice Fede creo que es lo que puede tener más relación con la pregunta inicial que decías, que es muy provocadora esta paráfrasis de la frase de Spinoza de qué puede la desaparición de un cuerpo, y es que la desaparición del cuerpo no puede reducirse a un dato biológico, a un dato simplemente también forense, o que lo forense va más allá de lo que a veces creemos que es lo forense. Entonces se vuelve también una pregunta colectiva y una exigencia de verdad y justicia, finalmente. Cuando yo hice uno de estos primeros montajes, aparecía la parte de Cristo y me acuerdo que era algo que yo decía, no, esto no tiene ningún sentido. Y Jero ahí pues fue el que identificó como, no, al contrario, este puede ser uno de los ejes más importantes, potenciémoslo. Y yo me resistía muchísimo y entonces iba en ese punto de pues que Cristo logra su versión o su forma religiosa, pues a partir es de su desaparición, ¿no? Bueno, y nace, que es lo que propone la película, nace una comunidad que es el cristianismo, una revolución que es el cristianismo a partir de la ausencia de un cuerpo, que es cuando no encuentran el cuerpo de Cristo en su tumba. Pero quería, porque tenemos que irnos lamentablemente, arrojar una última pregunta para quien quiera responderla y es, que es también un poco especulativa, pero es lo que hemos hecho y es lo que hace la película y es, ¿por qué hemos tardado tanto? ¿Por qué tardó tanto el cine colombiano en enfrentar esta herida, ¿no? Esta oscuridad de la desaparición? No es para compararnos con el proceso de Chile o de Argentina o de Uruguay que ustedes han mencionado, pero ¿cuál es la excepcionalidad o la encrucijada particular de Colombia según ustedes? Si tienen alguna idea que ha dilatado tanto esta exigencia ética y artística al mismo tiempo. Yo no tengo una respuesta clara para eso, pero sí más preguntas. Sí me sucede que hay algo de identificarnos nosotros como sociedad como víctimas del delito de desaparición forzada. Nos ha costado mucho más, también por el imaginario que el delito atrae y también como la clase media colombiana, las clases intelectuales que muchas veces están muy encargadas de generar ciertos imaginarios, se ha configurado políticamente de manera en la historia, ¿no? Por ejemplo, a los colombianos siento que les gusta caracterizarse como un país de derecha, ¿no? Uno puede ser incluso de izquierda y decir, este es un país de fachos, este es un país de derecha, pero este ha sido un país muy rico en insurgencia, este ha sido un país muy rico en dinámicas de resistencia, ha sido un país de un montón de capas de la población que no se han dejado doblegar, pero que eso ha tenido un precio muy alto. Entonces, creo que hay una lucha de imaginarios ahí donde la palabra el desaparecido que se asociaba a una forma de lucha se resistía a entrar en la sociedad, pero también... O sea, para decirlo posiblemente de forma más directa, ¿ha habido quizá una aprobación social de la desaparición? En el sentido de, bueno, lo que pasó con los mal llamados falsos positivos, bueno, algo estarían haciendo, se lo merecían, una aprobación tácita social. Sí, yo siento que todo, digamos como que la sociedad también se basa dentro de un conflicto, dentro de una violencia justificada, ¿no? Entonces, asesinan a las personas trans por ser trans y se lo buscaron, ¿no? Desaparecieron a los chicos de Soacha y es porque se lo buscaron, ¿sabes? Como que siempre hay una justificación que evita reconocer que hay una problemática que nos compete a todos, ¿no? Y es como, sí, siento que la justificación pues es como el más grande que tiene como la nación, ¿no? Pero finalmente lo que iba a decir es como esa pregunta que haces a mí me pareció súper importante porque también me ha mostrado un lugar del arte y es que hay como una mitología del arte como vanguardia, como ve las cosas antes y acá estamos viendo que claramente es la política la que vio antes y que el arte está acompañando porque este proceso de poder hablar de desaparecidos es porque un proceso de paz lo habilita. Eso es fundamental. Hay algo de las condiciones sociales y perceptivas Claro, sociales porque que genera la hubo unas política. mujeres buscadoras y unas madres buscadoras desde hace años sin que las viéramos, aún estando visibles, que esa es la gran contradicción, y Federico lo mencionaba en algún conversatorio. No es que no es que no supiéramos, ahí estaban los datos, ahí estaban estas mujeres caminando, De hecho, no las veíamos. la película sí toma como el recaudo
darse cuenta del contenido de género que tiene esa labor, pues siempre se lo habla en femenino y siempre son mujeres las que están buscando. Entonces, sí creo que ha sido el proceso político y como sociedad que habilita a que aparezca el desaparecido. Sí, ahorita, como decía Cata, yo creo que la guerra hizo que justificáramos muchas cosas, ¿sí? Y creo que incluso o imaginábamos en el 2016 cuando se hacía el plebiscito qué hubiera pasado si hubiéramos tenido como esa especie de cierre feliz, qué tipo de narrativas hubieran surgido, qué tipo de representaciones de la guerra hubieran surgido y de alguna manera, no estoy diciendo que menos mal el plebiscito salió en no. Fue una sacudida brutal. Fue una sacudida tremenda y que puso unas tensiones demasiado concretas al tipo de narrativas que se empiezan a habilitar, el tipo de narrativas que surgen de la guerra. Y estoy de acuerdo con lo que dices, creo que realmente hoy se empiezan a posibilitar de este lado, es por la lucha que llevan haciendo décadas muchas mujeres buscadoras y que lograron generar una movilización política muy concreta de ir a La Habana y decir, una de las 3 instituciones que se crea tiene que ser la búsqueda de los desaparecidos, ¿sí? Y eso es toda una tarea de las familias buscadoras. Entonces creo que sí, el arte pues está acompañando más bien un proceso político, lo está acompañando un poco desde atrás, por decirlo de alguna manera, pero sí creo que son relatos que están emergiendo y que van a empezar a tener una frecuencia mucho más potente. Incluso me hace pensar es que el arte cumple ahí más bien un papel de retaguardia. Todo lo contrario, es más bien hay unos activistas, unas mujeres que buscan, unas personas que se han encargado de poner sus cuerpos en esta lucha y el arte más bien atrás trata de reconstruir un relato. Entonces me parece que ahí se ha invertido esa polaridad que es más una mitología que una verdad en realidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes 3 por hacernos ver, por hacerse cargo. Gracias también a Invasión pues por hacer este cine en Colombia, por hacerse cargo de la tradición del cine colombiano, que es uno de los frentes de batalla de Invasión. Invasión Cine, la productora de ustedes, Federico y Jerónimo. Y bueno, sí, yo creo que las imágenes son un campo de batalla y poner eso de presente es, por supuesto, un gesto político. A quienes nos escuchan, vean la película si no la han visto. Espero que en noviembre, cuando se conmemoran 40 años del Palacio de Justicia, la película esté en el debate político y en el debate público, junto con otras películas, porque sabemos que vienen varias películas sobre desaparición en Colombia o que ya están en este momento en cartelera. Y me parece que es importante abrir ese diálogo y esa confrontación. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.